Seguimos en Set al Día, como les decíamos, llega el momento de Agora, es nuestra tertulia política. Hoy no se la pierdan, como les anunciábamos, contamos esta noche con la presencia en nuestros estudios de 4 diputados nacionales de diferentes formaciones políticas. Ellos resultaron elegidos en las pasadas elecciones municipales y autonómicas. Representan a todos los valencianos. Pese a lo que está pasando, en el Gobierno central sigue funcionando el Congreso de los Diputados e incluso se siguen aprobando enmiendas, reformas. Lo vamos a conocer esta noche. Pulsamos qué ocurre estos días en Madrid, en el Congreso de los Diputados, y les vamos a preguntar también, evidentemente, si creen que habrán elecciones generales y si conviene o no el denominado Pacto a la Valenciana. Les presento. Está esta noche con nosotros el diputado nacional por el Partido Popular, Juan Vicente Pérez Aras. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Andan un poco entre Madrid y Valencia, lógicamente, ¿no? Sí, nosotros vivimos a caballo, ¿no? Gracias a un ave maravilloso que nos acerca y nos da esa cercanía, ¿no?, que a veces nos hace falta, ¿no? Ayer en el Congreso. Hoy aquí en Valencia. Y hoy aquí en Valencia. Bienvenido, gracias. Gracias a Por vosotros. parte del Partido Socialista nos acompaña la diputada también nacional, María Such. Buenas noches. Bona nit, un plaer estar así por primera vegada. Bienvenida, esperemos que nos visiten más veces. ¿Cómo se lleva esta nueva vida entre Madrid y Valencia? Bueno, Madrid, València, Cullera i Alcántara del Xúquer, perquè jo també pertany a altres pobles y bé, pues adaptando-nos un poco als canvis. Bueno, pues veremos cómo se está viviendo estos días, qué se dice, qué se comenta en los pasillos del Congreso de los Diputados. María, gracias, buenas noches, bienvenida. Nos visitó por última vez en ese debate asís que realizamos de una manera especial en esta casa. Era cabeza por su partido, por Ciudadanos, en las pasadas elecciones. Hablamos del diputado ya nacional Vicente Ten. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. La verdad es que sí, gratos recuerdos de aquella vez. Esperemos que no vuelva a pasar, por supuesto, ahora lo comentaremos, ¿no? Pero lo cierto es que... Que no vuelva a pasar por no tener de nuevo elecciones, otras ¿te referías? elecciones, por supuesto. Muy bien. ¿No? Pero lo cierto es que es un placer siempre estar con vosotros y a pasar una buena noche aquí de tertulia. Pues bienvenido. Y nuestra cuarta invitada, por Compromís, diputada nacional, Marta Solí. Buenas noches. Hola, bona nit. ¿Se vive de una manera intensa estos días en Madrid, todo lo que estamos viviendo? Sí, la veritat és que sí. Molta faena, tenim que estar tot el dia pendent de tot perquè les coses canvien molt ràpid, però amb moltes ganes de que arranque un govern, de que s'arribe a consensos i que realment comencem a treballar al 100% totes les cambres y tots els organismes estatals. Bueno, estaremos pendientes, lógicamente, de esa reunión destacada que ha comenzado con un poquito de retraso, sobre las 4:30, a 3 bandas. Pablo Iglesias, como saben, Pedro Sánchez y Albert Rivera. Pero antes queremos pulsar esa parte que le preguntábamos a la diputada. ¿Qué se comenta por el Congreso de los Diputados? ¿Hay inquietud? ¿Hay incertidumbre? Estamos, evidentemente, diputado, ante una situación que no habíamos vivido porque estábamos acostumbrados a mayorías absolutas. ¿Qué se respira en el Congreso? Mayorías absolutas y mayorías simples o relativas. La verdad que es una situación novedosa para nuestra joven democracia, ¿no? Y eso genera una inquietud, un poquito de ansiedad mucho más incrementada quizá por los medios de comunicación que hacen el juego, ¿no? y inducen a que la ciudadanía pues vea esta situación pues de una forma pues quizá esperando una reacción mucho más rápida de los partidos políticos y de la política en sí, que no tendría por qué ser de esa manera, porque la democracia tiene sus tiempos y las urnas han hablado de una determinada manera, han conformado una relación ahora de fuerzas totalmente distinta. Unos partidos han sacado unas determinadas número de escaños y a partir de ahí conforma el gobierno. Y en eso es lo que estamos. El Parlamento, su principal función es generar gobierno y a partir de ahí pues estamos en los tiempos, ¿no? Lo que pasa es que los tiempos la gente los quiere asimilar mucho más rápidos. Hay que formar gobierno y esto con la calculadora en mano, a priori, diputada María Such, no salen las cuentas, ¿no? Para el Partido Socialista, que es un poco el encargo. Bueno, jo crec que este mes sabrem si n'hi ha govern. Jo soc optimista i penso que el meu partit també ho és. Nosaltres sí que tenim intenció de formar govern. Ara el que s'està barallant, no? I veurem què passa, no? I quines són les conclusions que s'extrauen de la reunió a 3, de quina és la fórmula que s'elegeix per a conformar este govern. Jo crec que ahí està el que de la qüestió. Govern
hi haurà, però veurem de quina manera. Evidentment, els temps de les majories absolutes s'han acabat i això ja ho vam viure així a la Comunitat Valenciana i crec que nosaltres hem fet un exercici de democràcia valent, no? I crec que hem afrontat un canvi o un panorama polític que no era habitual, l'hem afrontat de la millor manera possible. Ara tenim un govern estable a la Comunitat Valenciana i ara en l'estat espanyol tenim que fer el mateix, tenim que assimilar quina ha sigut la resposta dels ciutadans i tenim que intentar de fer un govern estable. Ayer ustedes estaban los 4 en el Congreso de los Diputados y vimos el ambiente muy tenso, un discurso tanto de Albert Rivera como Pablo Iglesias especialmente realmente agresivo, si me permiten la expresión. No sé si lo vio así, Vicente Ten. No, yo creo que Albert estuvo contundente. Yo creo que en las cosas importantes tenemos que ser serios, tenemos que ser valientes. La sociedad nos está pagando un sueldo a los políticos, sobre todo las personas que nos hemos incorporado, nunca estamos en política. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por dialogar, por llegar a acuerdos y esa cultura democrática que estaba comentando con Vicente, que evidentemente esta es una democracia joven, pero llevamos más de 35 años, se han acabado ya las mayorías absolutas y tenemos que aprender a saber, a llegar a acuerdos. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande con el Partido Socialista, no tenemos todo el programa nuestro en esas 200 reformas, pero creo que España se necesita esas reformas para poder regenerar muchísimas cosas, en este caso sobre todo la regeneración política o la corrupción que tanto nos acecha aquí en la Comunidad Valenciana. ¿Cuál es la postura en todo esto de Marta Sorlí, diputada nacional de Compromís? ¿Cómo está viendo? ¿Cree que va a haber acuerdo finalmente? ¿Iremos de nuevo a unas elecciones? Apuntaba Vicente Ten que esperemos que esto no ocurra, ¿no? Que volvamos a tener que votar los ciudadanos. ¿No sería bueno para la democracia unas nuevas elecciones? Jo penso que no, penso que el 20 de desembre la ciutadania va decidir una configuració parlamentària o va decidir sabent el que volia era que els partits ens sentàssim a parlar, que la gent que representem féssim l'exercici de diàleg, de consens, féssim al final la faena per la qual ens han posat ahir, la faena que volen que féssim. Per tant, ens toca a nosaltres, ho hem dit des del primer moment, des de Compromís, posem totes les facilitats, volem que s'aprovi aquesta agenda valenciana que tanta falta ens fa i que garantisca que el País Valencià deixi de ser el germà menut a nivell estatal i que comenci a tindre les inversions i totes les infraestructures i la consideració que mereix i continuarem ficant tota la nostra voluntat per a que aquest acord siga possible. Vam estar en negociacions en el PSOE, vam estar en negociacions en una taula 4 i ho tornarem a fer en el moment en què vulguen que tornéssim a participar d'aquesta situació. Vam ser els primers en sentar-nos i serem l'últim partit, vam ser l'últim partit en alçar-nos i en el moment que els partits, evidentment, que tenen molt més escons que nosaltres, tingui la voluntat de que ho tornéssim a fer, estarem en tota la disposició de facilitar un govern de canvi, progresista, que es el que ha demanat la ciudadanía. Desde las filas del Partido Popular, ¿cómo se ve todo este panorama, diputado? Se habló en alguna ocasión durante este periodo de esa gran coalición, el de la que sigue confiando su partido, pero parece que se ha descartado totalmente en las últimas negociaciones, ¿no? No, descartado totalmente no, lo que está claro es una postura muy contundente por parte del Partido Socialista que desde el primer momento ha vetado a la opción política que ganó las elecciones y eso no hay que olvidarlo, ¿no? Una postura también totalmente incomprensible de un partido con vocación de gobierno como es el Partido Socialista. Ahora estamos en la escenificación de ese posible pacto que aglutina a todo el espectro parlamentario de fuerzas de izquierda con la configuración de Ciudadanos ahí jugando ese papel ¿De mediador o...? Bueno, de mediador, pero que puede ser como el del gallo de Morón, que puede quedar escaldado y sin plumas, porque ponerse en medio de esta pelea de gallos por ver quién lidera el nuevo proyecto de la izquierda a nivel nacional, que es lo que realmente se está debatiendo en estos momentos, un nuevo marco social, un nuevo modelo de sociedad
en el que el populismo emergente está liderando toda la política actualmente y donde el Partido Socialista estamos viendo que está siendo rehén y va a remolque, jugando sus cartas también y sus bazas. Es un momento complicado. Ustedes cuando intervengan, me pedía la palabra María, pero bueno, pueden interrumpirse si lo consideran oportuno. Por al·lusions, me pedia Maria. Per al·lusions. Bueno, hem vist algunes enquestes que diuen que si tornarem a anar a unes noves eleccions n'hi hauria gent que se quedaria en casa i no aniria a votar. I jo entenc perfectament aquesta situació. Jo crec que seria defraudar a la ciutadania si anem a unes altres eleccions i els fem fer aquest esforç de nous simplement perquè nosaltres no hem sigut capaços d'esforçar-nos el suficient per arribar a un acord. També diuen aquestes enquestes que si anem a noves eleccions el Partit Popular es mantindria com a líder, com a principal partit. Aleshores, nosaltres justament el que volem evitar és que n'hi hagi partits conservadors que estiguen encara en la primera posició o inclús en la segona. Per a nosaltres, ho hem dit des del primer moment, no volem una gran coalició, però no perquè vetem el Partit Popular, sinó perquè estem vetant la corrupció que n'hi ha en el Partit Popular. Creiem que el Partit Popular s'ha aïllat totalment en aquest tema de la corrupció, té imputats ara mateix en les seues files, també en el Congrés dels Diputats. Per tant, nosaltres no podem assumir cap pacte en un partit que, a més, totes les nostres proposicions són una esmena a la totalitat a totes les polítiques que ha fet el Partit Popular en aquests 4 anys. És totalment inassumible que el Partit Socialista es plantegi ni tan sols i espere que baixen dels núvols també del Partit Popular i deixen de confiar en que el Partit Socialista va a pactar en ells, perquè no va a pasar. Pero es cierto que si no hay nuevas elecciones, el Partido Popular ha sido la fuerza más votada y esto, por ejemplo, a la hora de sacar medidas adelante, en el Senado, por ejemplo, tendrán que llegar a un consenso, ¿no? No sé si tiene algo que decir y también por alusiones, Vicente. Evidentemente, como comenta María, evidentemente la corrupción ha hecho muchísimo daño a esta comunidad, a la clase política, por supuesto, a ese dinero público que realmente nos hace falta para esos servicios sociales, para la sanidad, para la justicia, es fundamental. Esta semana, por ejemplo, hoy mismo por la mañana estábamos hablando con el ministro Montoro y le comentábamos el tema del fraude fiscal. Es muy importante también en la corrupción como el fraude fiscal. Y es necesario que las fuerzas políticas abandonemos lo de la vieja política y es necesario que esos más de 7 millones de votantes que realmente han hecho... Ojalá nos hubiera gustado a nosotros a ganar las elecciones, ¿no? Y obtener una mayoría absoluta, pero no es cierto. La gente ha votado cambio, la gente ha votado regenerar la vida política y la gente ha votado que lleguemos a acuerdos. Y para reformar ciertas cosas que estamos de acuerdo con el Partido Socialista en esas 200 reformas, pues una de ellas es la Constitución, otra de ellas es la ley electoral, que es injusta, otra de ellas es la regeneración de los partidos, la ley de los partidos políticos. Todo eso... Tenemos el veto del Senado del Partido Popular, tiene mayoría absoluta en el Senado. Entonces yo creo que tenemos que ser capaces, tenemos que otra vez dar la mano tendida, lo hemos hecho en varias ocasiones, en 4 ocasiones, al Partido Popular para que se sume a este pacto y nos diga en qué no está de acuerdo y qué podemos modificar para poder hacer las grandes reformas que necesita este país. El acuerdo entre PSOE y Ciudadanos se refiere. Sí, sí. Bueno, pues muchas preguntas también que realizar. María... A mi quan menys em pareix hipòcrita que el Partit Popular qualifique al PSOE quan directament ni tan sols ha intentat, com a partit més votat, en més representacions de la cambra, ni tan sols ha intentat configurar govern o va declinar des del primer moment. A mi em pareix quan menys covard i hem de tenir en compte que si algú ha fet alarde de falta de comunicació, de falta de diàleg, de falta de consens durant tota l'última legislatura, per suposat ha sigut el Partit Popular. Jo espero, de veritat, que el PSOE tinga aquest talant de diàleg del qual sí que parlen i m'agradaria que així sigués, per suposat, donant la mà al poble valencià, que som qui ara més necessitem. El pacte, el govern a la valenciana és un clar exemple de que així ho va fer i esperem que a nivell estatal també ho faci i faci un acord de canvi i de progrés. También contesta, sigue María. Puntualitzacions. Motius per què no tenim que pactar en el Partit Popular. El Partit Popular acaba de recurrir esta setmana l'eliminació del copagament
que ha implantat la Conselleria de Sanitat Universal de la Comunitat Valenciana. O sigui, des del govern central estan vetant les polítiques que s'estan fent des del Consell. Ha vetat també, en un recurs d'inconstitucionalitat, la tornada de les targetes sanitàries als immigrants. Com anem nosaltres a fer ningun acord en el Partit Popular si diàriament està ficant-nos traves, sobretot així al Consell de la Comunitat Valenciana? Es la retórica del victimismo. Yo comprendo perfectamente tanto a Marta como a María, ¿no? Es tener una dinámica de exculpar-se totalment, de no assumir aquesta memòria històrica de per què hem arribat a la situació que estem i per què aquests 4 anys han fet el que han tingut que fer, sense recordar-se que si eren ciutadans els que ens donaven una majoria absoluta i no se la roga al Partit Popular, si eren les urnes les que donaven una majoria absoluta contundent, perquè la gent estava farta del fracàs de les polítiques de l'esquerra que ens havien dut a la crisi més gran de la nostra història. Dit això, en aquests moments ja sí tenim una mostra que volen exportar a nivell nacional la fórmula esta del pacte del botànic, la línia valenciana, no? El pacto de la valenciana. El pacte de la valenciana, no? Rememorant aquell Sant Vicent Ferrer que en el compromís de Caspe ja porta la línia valenciana per a la configuració de la nació, que per cert segurament alguno dels que van a firmar el possible pacte a la valenciana pues vol destruir, que és una de les incongruències en les que se manegem. Pero, dit això... Sí, perdona que te interrumpa. Claro. No es pacto a la valenciana. Es decir, claro, aquí exacto. es lo único que hay un pacto entre el PSOE... Ciudadanos y el apoyo de Podemos. En el Congreso en España tenemos Sí, Vicente, pero necesitáis los números, pero aquí Podemos no está dentro del gobierno. Claro. Es decir, aquí lo que se plantea es una cosa distinta, no tiene nada que ver, están hablando mucho de pacto a la valenciana. Y no es extrapolable a lo que está, es cierto, es cierto. El que és extrapolable del pacte a la valenciana és la filosofia del pacte, és a dir, haver sigut capaços de, durant 20 anys de govern del Partit Popular, fer que se tiren un pas arrere i per fi fer un govern de canvi i de progrés, i per què no d'esquerres. En aquest cas, d'esquerres així. Evidentment, no és extrapolable els números perquè, com diu Vicente, no són els mateixos números. Per tant, n'hi ha que fer altres solucions, però l'essència del pacte a la valenciana sí que se pot traslladar. És a dir, un canvi de progrés i de millora i, sobretot, de fer y acabar per fi en les políticas del Partido Popular que està duent durant aquests 4 anys. Es filosofía, por tanto, pero aclararlo, porque mucha gente es cierto que hay que puntualizar. No hay mayoría de izquierdas en el Congreso. No hay mayoría de izquierda porque si no, pues Pedro hubieran Sánchez, salido ya sería presidente del gobierno. Yo creo que es una enmienda a la totalidad, lo que nos está diciendo María, una enmienda a la totalidad a las políticas que nos han sacado de la crisis y nos han llevado a la recuperación. Por eso es incomprensible que ahora los mismos que nos metieron en la crisis nos vengan ahora con la fórmula para salvarnos cuando no han sido capaces durante 8 años de gobiernos del Partido Socialista, porque eso hay que recordarlo. Es que aquí estuvo gobernando el gobierno de Rodríguez Zapatero durante 8 años. Juanvi, aleshores que li explica Montoro aquesta recuperació a la Comunitat Autònoma d'Extremadura i d'Aragó, on està, que l'acaba d'embargar. Sí, per exemple, per una mala gestió de recursos públics. És que això és important dir-ho també, que és el que està passant així, que veniu a rescatar a les persones i després recursa que així rescatem... I vosaltres no rescateu ni l'economia ni a les persones, és el que heu demostrat. Bueno, en este punto, si me permiten nuestros diputados, nos vamos a ir al Congreso de los Diputados, porque allí esta mañana, por ejemplo, estaba Vicente Ten también. No sé si nuestras diputadas también han estado esta mañana siguiendo la comparecencia de Cristóbal Montoro. Ha hablado de déficit y de nuevo esa presión a las comunidades autónomas. Escuchemos parte de esa comparecencia y de lo que ha dado de sí. Mejora de 1/10 de los datos del déficit para el cierre de 2015. La cifra del conjunto del Estado se quedará en el 5% del PIB y no en el 5,16, como se anunció hace unos días. El motivo está en cambios en el cómputo y la asignación temporal del uso del espacio radioeléctrico en toda la Unión. El cómputo de 2011 se traslada a 2015 y modifica el dato. El Estado mejora su déficit público en el sentido de que reduce su déficit público en 1.600 millones de euros. No afecta a los resultados de seguridad social, ayuntamientos y comunidades autónomas. De estas, solo Canarias, Galicia y País Vasco cumplieron con el objetivo. Ayer mismo emití la carta instando a que los consejos de gobierno de las comunidades autónomas incumplidoras, que son todas, menos las 3 que he citado,
a todas las comunidades autónomas, adopten en su Consejo de Gobierno un acuerdo de no disponibilidad de gasto. El Gobierno insiste en la reducción del déficit, pero la vincula al empleo. Necesitamos en España seguir reduciendo el déficit público, pero debemos hacerlo también acomodando la evolución de ese déficit público a las circunstancias de nuestro crecimiento económico, propiciando ese crecimiento económico y, sobre todo, la traslación del crecimiento a la creación de empleo. El ministro ha anunciado además la propuesta de creación de un comité para dibujar un nuevo modelo de financiación autonómica. Imágenes de esta mañana, en las que veíamos, por cierto, al diputado Vicente Ten. Lo ha vivido en directo. Nos quedamos con muchos titulares que ha dado, pero de nuevo ese acuerdo de no disponibilidad de gasto para las comunidades que no están cumpliendo. Sí, la verdad es que el ministro Montoro, aquí en esta comparecencia está un poco más suave, ha culpado el tema del déficit de las comunidades autónomas. Y yo creo que aquí hay un defecto que tenemos que hacer hincapié, y es que estamos en una situación tal de desempleo, es decir, tenemos una disminución de los ingresos del arca de la seguridad social. Nos hemos comido la hucha esa de las pensiones, ¿no? Han reducido, el Partido Popular durante estos 4 años lo ha reducido a la mitad, y tenemos un grave problema en este caso en cuanto a los ingresos. Nosotros en la comparecencia además le decíamos al ministro Montoro que tenemos que luchar más eficazmente contra el fraude fiscal. Una agencia tributaria la cual ha disminuido de 27.000 a 25.000 efectivos, una agencia tributaria que efectivamente sí ha recaudado 15.600 millones de euros, pero cuando estamos hablando y estamos viendo cómo los papeles de Panamá están saliendo, cuando estamos viendo la amnistía de 2012, que perdonamos a las grandes fortunas ese 7% adicional, porque tenían que tributar al 10% y le dejamos tributar al 3%, le estamos reclamando esos 2.800 millones. Cuando hablamos de todo ese dinero es que se nos escapa, porque tenemos que ajustarnos a la ley de estabilidad presupuestaria. No sabemos o no pensamos que todos los años, en este caso, por ejemplo, en el 2016, necesitamos 240.000 millones que nos vencen de la deuda pública, y tenemos que hacer políticas efectivas para reducir ese déficit, y si encima le engañamos a la gente, le decimos que no, vamos a rebajar los impuestos en época electoral porque vamos a cubrir con el déficit. Y en este caso se ha visto que ese 5%, 5,16 o un 5% en este caso, como nos corregía Montoro, no es suficiente. Vamos a tener que hacer grandes ajustes. ¿Ajustes y ahora es recortes? Ahora tenemos un gobierno en funciones. Ya. Complicado. ¿Cuál es la postura del Partido Popular? ¿Cómo ha visto la comparecencia? En la línea de Montoro. Yo creo que Montoro traslada esa realidad de una situación, pero con total normalidad, porque tampoco hay que alarmar en demasía, porque ha dicho una cosa que es bien cierta. Hay que adecuarlo al momento económico y ajustar ese momento económico a etapas de crecimiento que se trasladen al empleo, ¿no? Hay que ver que en el 2012, que estabas comentando, Vicente, la situación no era para nada la que tenemos en estos momentos. Ahora tenemos 328.000 millones más de deuda pero pública. Entonces nos costaba financiarse y ahora nos pagan por la deuda, que es muy importante. No es lo mismo que tengas que pagar un 8 o 9% por financiarte para que te den dinero, que al Partido Socialista, por cierto, no le daban ni un duro, no nos dejaban financiarnos. Nosotros entramos al gobierno, pagábamos un 8 y pico, un 9% por financiarnos, y ahora nos pagan por nuestra deuda a corto y a medio plazo. Eso es importante. Les polítiques que s'apliquen Draghi s'aplicaran des del 2012 també canviaria la situació. Sí, claro. Jo de totes formes agraïs que compareixca Montoro, perquè ningú membre del govern està compareixent en les seues respectives comissions. Ahir se dia en el plenari la ministra de Foment no va comparèixer. Crec que avui, no sé si avui, el ministre d'Interior tampoc ha compareixut davant de la seva comissió. Aleshores, almenys que compareixca Montoro per a donar explicacions sobre el seu embargo a les comunitats autònomes, que damunt són dos de les comunitats autònomes que millor estan finançades, és tot un elogi, ¿no? Y el presidente del Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores, porque no olvidemos que estamos en un gobierno en funciones. Y ayer uno de los puntos importantes del día era este conflicto institucional entre el Congreso
y el Gobierno, ¿no?, por el tema de dar funciones. Y aquí los representantes del Partido Socialista, que se ponen de perfil y siempre estupendos, como toda la izquierda, como incluso Ciudadanos, reclamando cuando un Gobierno está en funciones este tipo de comparecencias que se dan cuando hacen falta, vemos que cuando ellos están apoyando gobiernos en Andalucía, en 80 y tantos días de sin gobierno, allí hasta que la señora Díaz no constituyó, allí nadie apareció para dar ni a petición, ninguna explicación a petición de la oposición, o en Cataluña. Hoy se lo hemos agradecido, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos le hemos y María lo ha reconocido también. Hay que reconocer las cosas en su justa medida. Sí, ho reconeixem. La diferència sí, no, és però que... no lo decimos. Me deixes acabar? La diferència és que en el govern d'Andalusia, ni tan sols el de Catalunya, s'havia fet un requeriment per a que compareixeren els Esto es una argumentación jurídica de peso, sí, sí. Bueno, jo crec que és la primera vegada que totes les forces o els grups parlamentaris dintre del Congrés han exigit per primera vegada tots els grups parlamentaris en el Congrés que comparegués el president del govern en funcions. Jo crec que era de justícia, ¿no? Bueno, un gobierno en funciones, pero me reconocía Marta que sí que está funcionando. Es decir, está funcionando el Congreso. El Congreso. El gobierno, el govern fa el que li rote. Sí. I un exemple és el tema... sé que te rius, però és que és així. Un exemple és l'acord que se va arribar a la Comissió de la Unió Europea per a garantir els drets de les persones refugiades i que no s'aprovés i se tracta de la Unió Europea i que de males maneres i en enganys i ficant 4 coletilles que el que fa és tapar que s'està matant gent a la frontera amb Turquia, Rajoy va aprovar aquest tractat. Va comparèixer esta setmana per a explicar-nos que havia aprovat aquest tractat, per a dir-nos totes aquestes coses boniques que han ficat al tractat però que a efectes no valen per a res, i la situació actual és que s'està deportant gent de manera massiva a Turquia i està morint gent a les fronteres amb Turquia perquè s'ha aprovat un tractat que no hauria d'haver-se aprovat i que el sentir de la cambra del Congrés no volia que s'aprovés. Saps que no és així. Podem estar més d'acord o menys d'acord en el fons, en les formes i en els temps del tractat, però és un tractat que ha sigut firmat per 28 estats soberanos que conformen la Unión Europea y llegar a un acuerdo con 28 estados es complicado. Y al fin y al cabo, Rajoy, el presidente Rajoy, acudió al Consejo Europeo mandatado por el legislativo con un acuerdo de todas las fuerzas políticas, que es muy importante. Otra cosa que nos arroguemos cada uno el monopolio del sentimentalismo de una situación gravísima, preocupante, que está sucediendo en una parte del Mediterráneo. Pero claro, en esto la izquierda... Bueno, vamos a ver si mis compañeros tienen preparada esa pieza de lo que se vivió ayer precisamente, lo que ha salido en estos momentos del debate, el tema de los refugiados, la explicación de Mariano Rajoy, también en el Congreso de los Diputados. Me buscan ese momento porque, como decíamos anteriormente, se vivieron momentos tensos especialmente. El debate era sobre los refugiados, pero se aprovechó también para dar un guiño, ¿no?, de los posibles pactos entre las formaciones. ¿Cómo se vio desde el Partido Socialista los discursos de Pablo Iglesias, de Albert, de Pedro Sánchez? Yo creo que lo que se va a demostrar ahir és que n'hi ha una àmplia majoria dintre del Parlament en la qual no es troba el Partit Popular perquè no s'encontra, està aïllat en aquest moment. Jo crec que se va demostrar, sobretot quan se va aprovar la paralització de la LOMCE. Va ser una proposició no de llei que va presentar el Partit Socialista i que se va aprovar en la Càmera i que el Partit Popular en aquest cas va rebutjar. Jo crec que és manifest. També sí que m'agradaria destacar que se va presentar també una proposta per a la reforma de l'Estatut d'Autonomia valencià i també va sortir endavant. Ha sido una semana intensa. Vamos a ver cómo se vivió el tema de refugiados en el Congreso y la intervención de los líderes ayer. Ocurría esto. Mariano Rajoy ha llevado el pacto con Turquía sobre los refugiados al Congreso y con ello ha tenido que escuchar las críticas de los diputados sobre ese acuerdo con Europa y, de paso, sobre su gestión en el Gobierno. Rajoy ha explicado el reparto de refugiados con los socios europeos y el papel de España en la defensa de sus derechos. Estas normas contienen los principios exigidos por España. Prohíben las devoluciones masivas, garantizan la tramitación individualizada de las solicitudes de asilo y consagran el principio de no devolución. Esto es, señorías, que no se puede devolver, expulsar o extraditar a nadie
a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes. Para el líder socialista Pedro Sánchez, la actitud del Gobierno español es una auténtica vergüenza. Ha lamentado el escaso número de refugiados que han llegado. Remolonear, poner excusas y crear prejuicios, difundir rumores, desatender sus obligaciones, ignorar la petición de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, olvidarse de la sensibilización, no desarrollar la ley y esconderse tras los pliegues de Bruselas sin mostrar ni una sola opinión o propuesta propia, siempre a remolque de los acontecimientos y los movimientos de los demás. Desde Podemos, Pablo Iglesias ha criticado a Rajoy por desoír el mandato del Parlamento y al acuerdo por enterrar el derecho de asilo. Ustedes han puesto precio a las vidas humanas, 3.000 millones de euros a Turquía. Eso es lo que valen las vidas humanas para ustedes, de muchos europeos. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha mostrado preocupado porque Europa ha externalizado a Turquía los derechos humanos. Nosotros creemos que Europa, a pesar de este parche, tiene que asumir que vivir en el lugar donde vivimos también significa ser solidarios con aquellos que, insisto, no vienen por gusto, vienen huyendo de una guerra, huyen del terrorismo, huyen de las bombas. Entre alusiones a los refugiados y sus derechos, los diputados colaron críticas sobre el déficit, el control al Gobierno y se enviaron mensajes sobre las negociaciones para un acuerdo de investidura. Es cierto, hubieron muchos mensajes, ¿no? Sí, subliminales. La escenificación de... Lo hemos visto. Yo creo que los derechos humanos está muy bien, era la excusa, pero se escenificó otra cosa totalmente diferente. Era la excusa para el momento político, porque sí, es un el tema momento que político, preocupaba de que evidentemente. parece ser que el acuerdo lo firmó... pueden ser una excusa. No, a ver, lo he dicho yo, pero quería decir en el momento político que estábamos y en el Congreso. Además es un tema muy en serio, hay que tomárselo muy en serio, es un drama, un auténtico drama social. Yo creo que Europa se ha convertido en una gran potencia económica, pero es un enano político, ¿no? Lo comentaba Albert Rivera en su intervención, y yo creo que no se pueden externalizar esos servicios, es decir, creo que estamos contratando, no estamos de acuerdo con eso, estamos contratando a Turquía para que realmente le estamos dando 3.000 millones, que comentábamos, ¿no? Está comentando eso, para poder externalizar esos servicios. No creo que Europa se tiene que mojar, pero tiene que ser una respuesta valiente y conjunta, porque es que si cada país va a intentar hacer una cosa, desde luego no vamos a poder conseguirlo. Tiene que ser una respuesta conjunta y valiente. Coordinada. No sé si Marta ahí... Portar-ho a termes econòmics o fer un paral·lelisme en empreses em pareix una absoluta barbaritat, perquè estem parlant de vides de persones, estem parlant de famílies senceres, de milers i milers de persones atrapades, fugint d'una guerra que els està matant, no ens oblidéssim. I, bueno, ho he dit abans, el govern està fent el que vol en tots els sentits, està buscant les excuses per a poder continuar aplicant aquestes polítiques pensades per al benefici propi, per al benefici del PP i per al benefici de les amistats del PP. I bé, dir que Turquia és un tercer estat segur quan precisament el motiu pel qual Turquia no entra a la Unió Europea és perquè no garanteix el compliment dels drets humans, és una fal·làcia absoluta. I el que estan intentant és això, mantindre totes aquestes polítiques que durant aquests quasi 5 anys, per desgràcia, han estat aplicant i que ara els queden les últimes coletades per a poder seguir aplicant-les. Bueno, hoy es un día destacado, encuentro a 3, habrá tiempo para analizar de lo que ha ocurrido, las declaraciones, las ruedas de prensa, que nos dará para muchas tertulias. Son nuestros 4 diputados a los que elegimos los valencianos en las pasadas elecciones municipales y autonómicas. Ellos respiran a diario lo que ocurre en ese Congreso de los Diputados. Estamos en la recta final. Y les voy a pedir reflexiones desde su partido, desde lo que viven a diario. ¿Creen que va a haber un acuerdo antes del 2 de mayo? ¿Un acuerdo estable? ¿Sería mejor unas elecciones generales? Porque también crear un gobierno que no sea estable igual nos lleva también al adelanto de luego de elecciones. Un panorama atípico. Comenzamos por Marta Sorlí. ¿Cuál sería su reflexión
como diputada nacional de Compromís del momento político que vivimos? Bé, jo crec que estem en la recta final precisament de poder arribar a aquests acords. Evidentment, esta legislatura s'ha configurat d'una manera totalment diferent a conforme tenim costum de veure la representació parlamentària i això requereix un temps d'adaptació, de diàleg i de consens. Per part nostra, tota la disponibilitat, ho he dit abans, i esperem, per suposat, que el PSOE tendisca a aquesta mà a l'esquerra i tendisca a aquesta mà al País Valencià, importantíssim, que hem vist que Ciudadanos no té cap interès per intentar suplir totes aquestes discriminacions que han sofert al País Valencià durant tota la democràcia i esperem, per suposat, que esa esencia del Pacto Valenciano se lleve al Gobierno central. Que es puga extrapolar el govern a la valenciana, que està servint d'exemple de bon govern i d'exemple de bones pràctiques, de consens i de diàleg, que es puga extrapolar i que des de Madrid poder tindre un govern amic que ens ajude a poder fer les polítiques que volen fer al País Valencià. Gracias, diputada Marta Solí. Buenas noches. ¿Cuál es su reflexión final, Vicente Ten? Yo creo que Ciudadanos desde el principio está haciendo un trabajo estupendo. Creo que 40 diputados estamos trabajando todos los días. Lo demostramos con el pacto de la mesa del Congreso. Conseguimos un pacto para poder sacar adelante, para poder definir todas las mesas del Congreso, los secretarios y presidentes. Lo conseguimos. Nos costó muchísimo entablar la vieja política para que se unieran y ahora nos está dando esta respuesta. Yo creo que es muy importante que la gente comprenda que estamos aquí para trabajar, que estamos aquí para poder solucionar las cosas y para ello tenemos que llegar a grandes acuerdos. Creo que las 200 reformas que hemos firmado con el Partido Socialista es una imagen fiel de eso lo que queremos conseguir y yo creo que tenemos que seguir trabajando porque si no lo hacemos ahora, desde luego, si hay nuevas elecciones el 26 de junio, nos tocará otra vez volver a sentarse porque desde luego el bipartidismo en España yo creo que ha acabado. Gracias, Vicente. Buenas noches, diputado. También es el turno de María Such, diputada nacional del PSOE. Bé, jo crec que sí, el que s'ha demostrat en estos dies o en estos mesos, després de les eleccions, és que el Partit Socialista és protagonista en l'escena política per ser capaç o per posicionar-se en la centralitat política. És a dir, nosaltres tenim la capacitat de pactar, de dialogar i de consensuar tant amb el Partit de Ciutadans com a l'esquerra, com és Podemos, Compromís o Esquerra Unida. Jo crec que això és un valor afegit i jo crec que estem a l'altura de les circumstàncies. Exigim que ara falta el segon pas després de l'acord en Ciutadans, i és que Podemos se sume a aquest acord i poder per fi adaptar-nos al reclam que ens han demanat els ciutadans. I sobretot, els diputats valencians anem a treballar, i ho demostrarem ahir, per l'interès dels valencians, per la reforma de l'Estatut d'Autonomia i per a una reforma del sistema de finançament de les comunitats autònomes. Gracias, diputada María Such. Muy brevemente, que se nos quedó sin tiempo, diputado del Partido Popular. Pues nada, estamos viviendo un momento apasionante en el que considero que la repetición de elecciones es un escenario que está ahí. La aritmética puede dar ese posible pacto, ese frente popular que la izquierda quiere reeditar con la connivencia de Ciudadanos, que puede jugar ahí un papel determinante, y la oferta del PP por los 5 grandes pactos que pueden llevarnos a seguir creciendo, la mano tendida a un Partido Socialista que sigue vetando y obviando sentarse con la fuerza que representa 7 millones de españoles y prefiere sentarse con una supuesta fuerza que supuestamente ha sido financiada con 7 millones de euros, que eso es para tener en cuenta. Pero de todas maneras intentaremos valencianizar la política nacional y defender nuestros intereses, claro. Gracias también, diputados. Buenas noches. Les esperamos pronto porque nos gusta tenerles cerca también, porque nos representan en ese Congreso de los Diputados. Gracias, buenas noches. Nos vamos. Les dejamos con las imágenes, los sonidos que nos deja esta intensa jornada de jueves. Nos vemos ya el próximo lunes. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Buena nit. Han hecho una trampa en el partido, que me han dado 1.000 euros en 2 billetes de 500, dinero negro, y yo les tenía que hacer una transferencia legal de mi cuenta, o sea, para blanquear dinero, vamos. El Estado
mejora su déficit público en el sentido de que reduce su déficit público en 1.600 milions d'euros. Si nosaltres aconseguim que entre els xiquets i els adolescents s'erradiqui aquestes actituds racistes, tindrem adults que no seran racistes. Nosotros, acudiendo a excusas prácticamente sin fundamento jurídico, se nos niega y se nos debe de reconocer esa implicación, esa dedicación, nuestra formación, nuestra experiencia, nuestra antigüedad en el puesto de trabajo, para que podamos adquirir unas condiciones laborales conforme a toda la experiencia y el quehacer diario que hacemos día a día en los juzgados y tribunales.